La narración. Una narración es un relato de los hechos que les ocurrieron a unos personajes. Toda narración tiene un argumento, es decir, un resumen de lo que ocurre. Un tema que podemos resumir en una frase que recoge lo más importante de la narración y una idea principal que es el mensaje que el autor ha querido transmitir. ¿Y cuáles son los elementos de una narración? Pues son los siguientes. La estructura o trama, que suele consistir en presentación, nudo y desenlace. La forma en que se desarrollan o se tratan el espacio y el tiempo. Los personajes y el punto de vista que adopta el narrador, el papel que el narrador juega en el relato. Es decir, que los elementos de una narración son la estructura o trama, que suele consistir en presentación, nudo y desenlace. El espacio y el tiempo. Los personajes del relato y el papel que juega el narrador. Vamos a centrarnos ahora en estos dos últimos, en los personajes y en el narrador. Comenzamos por el narrador. La voz del narrador es la que cuenta los hechos que ocurren y los puede contar en primera o en tercera persona. Vamos a explicarlo. El narrador en primera persona relata los hechos como si le hubieran ocurrido a él o como si él fuera el protagonista. A veces narra en primera persona lo que él sabe que le ha ocurrido a otro. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la novela Soldados de Salamina, de Javier Cercas, que comienza así. Fue en el verano de 1994, hace ahora más de 6 años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. Oí hablar. Soy yo mismo, es el propio narrador el que está contando la historia. Narración, por tanto, en primera persona. Pero también tenemos al narrador en tercera persona, es decir, el que cuenta la historia como si no fuera con él, como si ocurriera a otros personajes. Puede limitarse a contar simplemente lo que hacen esos personajes, que es lo que se llama narrador objetivo o limitado, pero también puede contarlos describiendo en profundidad los sentimientos del personaje. Es lo que se llama narrador omnisciente, es decir, el que lo sabe todo de los personajes. Un ejemplo de narración en tercera persona lo tenemos en El viejo y el mar, un relato de Ernest Hemingway que comienza de esta manera. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream, en la corriente del Golfo, y hacía 84 días que no cogía un pez. Está claro que aquí el narrador está hablando en tercera persona, habla de un viejo que no es él. Narrador en tercera persona. En cuanto a los personajes, la voz de los personajes es introducida por el narrador de varias maneras diferentes. En estilo directo, es decir, reflejando exactamente lo que dice el personaje. En estilo indirecto, es decir, introduciendo el narrador en su propio discurso las palabras que dijo el personaje.
Una variante del anterior, el estilo indirecto libre, donde el narrador se apropia del discurso del personaje sin mencionarle. Y finalmente el monólogo, como si el personaje hablara él solo.